Hola, moteras y moteros. Si la semana pasada tuvimos un capítulo especial de Navidad, que por cierto, si no lo has visto, échale un vistacito porque pasamos un buen rato. ¿Y qué es lo que se suele hacer en fin de año siempre? Bueno, dos cosas. Una mirada retrospectiva de lo que ha sido 2024. En este caso, en el canal. Un repaso nada, muy rápido, pero matizando o haciendo algún comentario extra, viéndolo ahora con cierta perspectiva, meses atrás. Y lo segundo que se suele hacer en estas fechas, buenos propósitos para 2025, pero siempre relacionado con las motos. No, ¿para qué te caes el guante? Onda que se ha ido lejos, tío. En casa decía, me voy a abrigar que en la moto va a hacer frío. Sí, estoy aquí asándome como un pollo. ¿Qué ha sido de 2024? Aquí en el canal de Minemoto. Pues empezamos el año con una noticia que no nos agradó a nadie, especialmente a los que conducen una moto de 125 con sus 3 años de carnet. Propusieron la idea de hacer un curso obligatorio para poder conducir motos de 125 más los 3 años de antigüedad. Curso que teníamos que pagar nosotros, obviamente. Me preguntasteis, algunos de vosotros todavía a fecha de hoy, en diciembre, sin ir más lejos, que en qué situación había quedado esto. Pues sigue siendo una propuesta, no es más que eso. Nada ha cambiado. Si estás conduciendo motos de 125 con tus 3 años de antigüedad en el carnet de coche, no te preocupes, vas a poder seguir haciéndolo porque esta propuesta del curso no va a tener carácter retroactivo. En el momento que salga en el Boletín Oficial del Estado, ya a partir de ahí empezaremos a hablar. Pero claro, también al resto que se van a sacar el carnet de la moto, ya sea el A2, el A, que se iban a incorporar algunos cambios para hacerlo más complicado. ¿Será esto bueno? ¿Será esto positivo? ¿Es perjudicial? Bueno, ya hablamos de eso y no me voy a repetir, pero si les dieron por copiar lo que están haciendo en otros países, ¿qué digo yo? ¿Por qué no copiamos también a los portugueses? Que Portugal, a partir de 2025, dentro de unos días, no van a tener que pasar ITVs a sus motos. A ver si copian eso también. El año siguió avanzando, seguimos haciendo vídeos, hasta que pasó algo catastrófico. De esas cosas que uno dice, ¿a mí me va a pasar eso? ¿Qué dices? A mí no, eso lo veo yo en YouTube, eso le pasa a otros, pero a mí no. ¿Que no? Toma, la Pilder, esta moto de aquí, salió ardiendo. Afortunadamente los daños no fueron muy graves, se pudo recuperar, pero sus llamitas ahí estaban, detrás de las tapas, que las vi yo. Pero bueno, esto no iba a ser la antesala de desgracias, para nada. A pesar de que aquel día que fui a pasar la ITV a la Pilder, a esta moto... Niño, ¿cómo están los baches? Bueno, vosotros empezáis ya a acostumbraros, ¿verdad? A ver las carreteras así. Pues eso, que el día que me tocó pasar la ITV a esta moto, la que salió ardiendo, sí, la misma, me quedé a las puertas de la ITV. No pude entrar, se paró, ¡pam! ¡Ay! 2024, el año de la Pilder. Pero bueno, no todo iban a ser desastres con la moto, no, para nada. Porque también en este año, 2024, lo recordaré como el año en el que alcanzamos los 10.000 suscriptores. Esto lo hemos conseguido todos. Al fin y al cabo, yo al menos es así como lo veo. Yo solo me limito a hacer vídeos, a subirlos, a compartirlos. A veces vídeos mejores, a veces peores, gustan más, gustan menos. Es imposible sacar un vídeo del agrado de todos. O sea, siempre va a haber alguien que no le guste. Pero los que habéis logrado que hayamos llegado a esta cifra, porque os meto en el pack, o sea, sois vosotros parte de este canal. ¿Qué sería yo subiendo vídeos y que nadie los viera, que nadie se suscribiera, que nadie mostrara interés por este canal? Pues ahí habéis estado.
alcanzamos los 10.000. Y sumando y sumando y sumando. No soy una persona que se obsesione en exceso con el número de los suscriptores, ni con los números de las visualizaciones. Soy de los que piensan que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Pero sí reconozco que esto de los suscriptores y esto de las visualizaciones son algo así como la moneda de cambio a ese esfuerzo que supone grabar, sobre todo editar los vídeos. Ya que se hace cierto esfuerzo y además con una grandísima ilusión, disfruto contándoos, compartiendo lo que vaya viendo que es o que puede ser de vuestro interés, lo disfruto. Pero ya que uno hace ese esfuerzo y le dedica tiempo, es muy agradable ver que la gente se suscribe, la gente se interesa por el contenido que voy compartiendo. También compartí una salida con 1.200 motos, ahí es nada, con un propósito: dar visibilidad a un problema, el acoso escolar. Es inconcebible que en la sociedad en la que estamos haya niños víctimas de bullying. No puede ser que esos niños vayan al colegio con miedo, con temor. Un lugar a donde van para aprender, para formarse como personas, se convierte en un lugar de miedo y de terror por la actitud de otros niños. También hubo otros capítulos de diversas índoles. Hemos hecho reviews a intercoms, a pantallas de estas CarPlays para los navegadores. También navegadores de pago. Hemos hablado de baterías, de líquidos refrigerantes. Así hasta completar una lista de 53 vídeos en 2024. 54 vídeos, contando este. Y otro de los logros que mantengo con mucho cariño, es haber dado el paso de crear un grupo en Telegram con la gente del canal. A día de hoy ya somos 245 miembros en Telegram. Allí hablamos de motos y lo que no son motos. Porque aunque nos gusten las dos ruedas, sería aburrido estar hablando siempre de motos. Hablamos de lo que haga falta. Y hay un fabuloso ambiente en este grupo. Y eso, al igual que el canal de YouTube, el mérito es vuestro. Porque eso lo tuve claro. Con el grupo de Telegram me refiero. Yo quería ser el que menos pintara ahí. Quería que este grupo fuera por y para vosotros. Para que interactuarais. Si a fin de cuentas yo ya interactúo con vosotros a través de los vídeos y vosotros conmigo a través de los comentarios. Pero faltaba ese pequeño eslabón para que la cadena fuera robusta. La interacción entre vosotros mismos. Aunque claro, yo no me puedo resistir y también estoy ahí, en las conversaciones. Propósitos para 2025 relacionados con las motos. ¿Cómo? ¿Que aún no tienes ninguno? No te preocupes, yo te voy a dar algunas ideas. Cuando ya estamos mirando al nuevo año de lejos, ya empezamos a pensar, esto lo haré el año que viene. Bueno, pues ha llegado el momento. Entre esos propósitos puede estar, por ejemplo, comprar una moto nueva o comprar tu primera moto. ¡Ay, eso siempre hace ilusión! O sacarte el carnet de la moto. Que, por cierto, esto no se me puede olvidar. Tengo que hacer una mención especial a 3 personas. Juanma, Noé y José Vicente. Estas 3 personas se examinarán... Bueno, vamos a quitar el nombre de examen que intimida un poco. Van a presentarse a la prueba del carnet de moto en este mes de enero. Juanma lo hará el día 3. Noé, ella lo hará el día 10 de enero. Y José Vicente el 13 de enero. Así que desde aquí, entre todos nosotros, vamos a enviarle nuestros mejores deseos y la mejor de las intenciones para que puedan controlar y echarle el freno a esos nervios, que es lo que principalmente suele llevar al traste sacar el carnet. Más propósitos relacionados con la moto para este 2025, hacer un viaje en moto. Bueno, si son más, pues mejor. Pero digo un viaje para que sea el viaje, con mayúsculas. Una tarea para todos los años. Si no lo has hecho, hay que hacerlo, ¿eh?
Y si ya lo has hecho, hay que repetirlo. Y yo diría que este sería mi propósito, sin lugar a dudas. Tengo ganas, me apetece un viaje de esos gordos. Y no quiero acabar este vídeo sin hacer una mención especial a algo que ha sucedido en 2024 y que además estoy seguro que todos nosotros, nos gusten las motos o no, estaremos deseando de que se haga realidad. Me estoy refiriendo a las personas que se vieron afectadas por la Dana, a todas esas localidades. Bien sabéis que hice un capítulo dedicado a esto. Mi intención no era hablar de polémicas, de responsabilidades, de culpas. Fue simplemente que empaticé. Empaticé por un montón de motivos. Y imagino que vosotros también. Empaticé como persona, porque me puse en su lugar. Empaticé como miembro de una familia. Pero también empaticé como persona que disfruta de su moto, que pasa muy buenos ratos con ella. Y ahí, entre los afectados, había gente, había moteros, que días antes habían estado disfrutando de su moto y que de golpe y porrazo el agua arrastró, hizo desaparecer su moto o acabó dejándola sepultada debajo de un coche. Un día tienes moto y al día siguiente no la tienes. Y lo peor de esto es que no tuvieron culpa, no hicieron nada para merecerse eso. Y en Minemoto, aunque no hayamos vuelto a hablar de esto, que sepáis que os sigo teniendo en mente, que me sigue frustrando y enrabietando cada vez que veo noticias al respecto, y por eso este logo en apoyo a los afectados por la Dana sigue estando aquí, en todos los vídeos, y seguirá estando hasta el día que empiece a vislumbrarse una solución real y tangible. Chavalillos y chavalillas, mi deseo para este 2025 seguirá siendo el mismo que el que he venido manteniendo durante los 12 meses de 2024. Felicidad, mucha felicidad para disfrutar de vuestras motos y naturalmente salud para poder disfrutarlas. Que nos veremos dentro de 7 días, que tengáis una espectacular, en el buen sentido de la palabra, entrada de año y unos magníficos 12 meses por delante y hasta la semana que viene. ¡Adiós!